Bienvenidos a Sabiduría de Dios. Suscríbete al canal y dale like. Hoy hablaremos del libro de Génesis, capítulo 21 al capítulo 30. Génesis 21, capítulo 21. El nacimiento de Isaac. El Señor visitó a Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, le puso el nombre de Isaac. Circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios se lo había ordenado. Tenía entonces 100 años de edad. Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, ofreció un gran banquete. La expulsión de Agar y de Ismael. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te aflijas por el niño y por tu esclava. Concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. A la madrugada del día siguiente, tomó un poco de pan y un odre con agua y se los dio a Agar, se los puso sobre las espaldas, y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos, y fue a sentarse aparte, a la distancia de un tiro de flecha, pensando: al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Enseguida Dios le abrió los ojos, y ella divisó un pozo de agua. Fue entonces a llenar el odre con agua, y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño, y éste fue creciendo. Su morada era el desierto, y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán, y su madre lo casó con una mujer egipcia. La alianza de Picol con Abimelec. Por aquel tiempo, Abimelec, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, dijo Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí mismo, que nunca te vas a comportar falsamente conmigo o con mi estirpe o mi posteridad, y que nos vas a dar, a mí y al país donde resides, las mismas pruebas de lealtad que yo te he dado. Respondió: lo juro. Pero presentó una queja a Abimelec, a causa de un pozo que los servidores de Abimelec habían tomado por la fuerza. Este replicó: no tengo idea de quién pudo haber hecho esto. Tú no me lo hiciste saber, y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Entonces regaló a Abimelec unas ovejas y unas vacas, y los dos hicieron una alianza. Y como puso aparte 7 corderas del rebaño, Abimelec le preguntó: ¿qué significan esas 7 corderas que pusiste aparte? Significan, respondió, que tú me vas a aceptar estas 7 corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo. Y a aquel lugar se lo llamó Berseba, que significa pozo del juramento, porque allí los dos prestaron un juramento. Después de concluida la alianza, Abimelec partió junto con Picol, el jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos. Por su parte, plantó un tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor Dios, el Eterno. Él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos. Génesis 22, capítulo 22. El sacrificio de Isaac. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham, le dijo. Él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo: toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores: quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios, y después volveremos a reunirnos con ustedes. Recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos.
Isaac rompió el silencio y dijo a su padre: «Padre». Él respondió: «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista, vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a ese lugar: «El Señor proveerá», y de allí se origina el siguiente dicho: «En la montaña del Señor se proveerá». Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez desde el cielo, y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Berseba, y residió allí. Los descendientes de Nahor. Después de un tiempo, recibió la noticia de que también Milcá había dado hijos a su hermano Nahor. Su primogénito, Buz, hermano de este, Kemuel, padre de Aram, y además Kesed, Jazó, Pildas, Idlaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milcá dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebaj, Gaham, Tajas y Maacá. Génesis 23, capítulo 23. La tumba de los patriarcas. Sara vivió 127 años. Y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver, y dijo a los descendientes de Ed: «Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros, para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura». Pero los descendientes de Ed respondieron: «Por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres». Se levantó, e inclinándose profundamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Ed, les insistió, diciendo: «Si ustedes quieren realmente que yo sepulte el cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la caverna de Macpelá, que él tiene en el extremo de su campo. Que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes». Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Ed, teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió: «No, Señor, escúchame bien, yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas, para que entierres a tu esposa». Volvió a inclinarse profundamente ante la gente del lugar, y teniendo a estos por testigos, dijo a Efrón: «Si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo, para que yo entierre allí a mi esposa». Entonces Efrón respondió: «Por favor, escúchame, Señor. El campo vale 400 siclos de plata, pero ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa». Aceptó la propuesta de Efrón, y teniendo por testigos a los descendientes de Ed, pesó la cantidad que aquél le había fijado, 400 siclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. De este modo, el campo de Efrón en Macpelá, frente a Mamre, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a todos los descendientes de Ed que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamre, en el país de Canaán. Así adquirió a los descendientes de Ed el campo y la caverna que hay en él, para tenerlo como sepulcro familiar. Génesis 24, capítulo 24. El matrimonio de Isaac y Rebeca. Ya era un anciano de edad avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: «Coloca tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal, y de allí traerás una esposa para Isaac».
El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo. El servidor puso su mano debajo del muslo, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor, y llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios dame hoy una señal favorable, y muéstrate bondadoso con mi patrón. Yo me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga: por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda: toma, y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón. Aún no había terminado de hablar, cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen, de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro, y cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo: por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, señor, respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro, se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió: también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Enseguida vació su cántaro en el bebedero, y fue corriendo de nuevo a la fuente, hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, y lo colocó en la nariz de la joven, luego le puso en los brazos 2 pulseras de 10 siclos. Después le preguntó: ¿de quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió: soy la hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Y añadió: en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo: bendito sea el Señor, Dios de mi patrón, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. Entretanto, la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este, apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana, y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho, salió rápidamente y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar, lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Entonces le dijo: ven, bendito del Señor. ¿Por qué te quedas afuera, si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos? El hombre entró en la casa. Enseguida desensillaron los camellos, les dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo: no voy a comer, si antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Habla, le respondió Labán. Él continuó: yo soy servidor de Abraham. El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón legó todos sus bienes. Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento, diciendo: no busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuyo país resido. Ve, en cambio, a mi casa paterna, y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. ¿Y si la mujer se niega a venir conmigo?, le pregunté. Pero él me respondió: el Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará su ángel delante de ti, y hará que logres tu cometido, trayendo para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Por eso hoy, al llegar a la fuente, dije: Señor, Dios de mi patrón, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente, y cuando salga una joven a buscar agua, le diré: déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Y si ella me responde: bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi señor.
Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro. Y cuando bajó a la fuente para sacar agua, le dije, por favor, dame de beber. Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí, y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté, ¿de quién eres hija? Soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor, respondió ella. Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos, y postrándome, adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino, para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de su pariente. Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo, si no, díganmelo también. Así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron, todo esto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte ni sí ni no. Ahí tienes a Rebeca, llévala contigo, y que sea la esposa de tu patrón, como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el servidor de oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos, y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron, y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo, déjenme regresar a la casa de mi patrón. El hermano y la madre de Rebeca respondieron, que la muchacha se quede con nosotros unos 10 días más. Luego podrás irte. Pero el servidor replicó, no me detengan, ahora que el Señor me permitió lograr mi cometido. Déjenme ir, y volveré a la casa de mi patrón. Ellos dijeron, llamemos a la muchacha, y preguntémosle qué opina. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes, y la bendijeron, diciendo, hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca, y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de la Jai Roi, porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo, y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac, bajó del camello y preguntó al servidor, ¿quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo? Es mi señor, respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho. Y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Génesis 25, capítulo 25. Los otros hijos de Jacob. Se casó con otra mujer, llamada Keturá, y ésta le dio varios hijos, Zimrán, y Oxán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Y Oxán fue padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asuritas, los letusíes y los leumíes. Los hijos de Madián fueron Efá, Efe, Enoc, Abidá y Eldaa. Todos estos son hijos de Keturá. Legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras mujeres, pero mientras vivía, los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a las regiones orientales. La muerte de Jacob. Vivió 175 años. Murió a una edad muy avanzada, feliz y cargado de años, y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Sohar, elitita, que está frente a Mamre. Es el campo que había comprado a los descendientes de Ed. Allí fueron enterrados él y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se estableció cerca del pozo de la Jai Roi. Los descendientes y la muerte de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael el hijo de Agar, la sirvienta egipcia de Sara, dio a luz con los nombres de cada uno de sus hijos, según el orden de su nacimiento, Nebaiot, el primogénito de Ismael, luego Kedar, Abdeel, Misam, Misma, Duma, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, 12 jefes de otras tantas tribus, que dieron sus nombres al lugar donde habitaron y a sus respectivos campamentos. Ismael vivió 137 años. Al cabo de ellos murió, y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde Javilá de Sur, que está cerca de Egipto, hasta Asur. Y cada uno de ellos realizó incursiones contra todos sus hermanos. En las tradiciones sobre la vida de los patriarcas, Isaac no tiene rasgos tan bien perfilados. Él aparece casi siempre en un segundo plano,
al lado de su padre o de su hijo. Todo su destino parece estar resumido en el feliz matrimonio con Rebeca, la esposa que el Señor le había preparado para asegurar el cumplimiento de las promesas hechas a Jacob. El tercero de los patriarcas es el prototipo del luchador astuto, ambicioso y tenaz. La tradición lo presenta primero en la casa paterna, con su hermano Esaú, después en Mesopotamia, junto a su suegro Labán y a sus esposas Raquel y Lía, y luego otra vez con Esaú, en la Transjordania. En su casa paterna, suplanta a su hermano robándole el derecho a la primogenitura y la bendición paterna. En Mesopotamia, acumula una enorme fortuna a expensas de su suegro. Cuando regresa a Canaán para salvar su vida y sus bienes, lucha con Dios cuerpo a cuerpo y lo obliga a bendecirlo. Esta bendición está asociada a un cambio de nombre, que implica un cambio de misión en la vida. En adelante, él no se llamará más Jacob, sino Israel, convirtiéndose así en padre del pueblo elegido. Más tarde, colmado de hijos y riquezas, se radica en el centro mismo de la tierra prometida, entre Siquem y Betel. En la azarosa vida de Jacob, se pone en evidencia la libertad con que Dios elige los instrumentos para la realización de sus designios. El misterio de la elección divina escapa a todos los cálculos y criterios humanos, como lo recuerda San Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 9, 10, 13. El nacimiento de Esaú y de Jacob. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Fue padre de Isaac, el cual, a los 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó: «Si las cosas tienen que ser así, vale la pena seguir viviendo». Entonces fue a consultar al Señor, y él le respondió: «En tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio, y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Esaú vende su derecho de hijo primogénito. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú, porque las presas de caza eran su plato preferido, pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto del campo, mientras Jacob estaba preparando un guiso. Esaú dijo a Jacob: «Déjame comer un poco de esa comida rojiza, porque estoy extenuado». Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió: «Dame antes tu derecho de hijo primogénito». «Me estoy muriendo», dijo Esaú. «¿De qué me servirá ese derecho?» Pero Jacob insistió: «Júramelo antes». Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Capítulo 26, Génesis 26. Isaac en Gerar. Luego, aquella región volvió a padecer hambre aparte de la que había padecido anteriormente. En tiempos de Abraham e Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelec, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo: «No bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré. Porque te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice a tu padre. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios, de manera que por ella se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones». Mientras Isaac estaba en Gerar, la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer. Pero él respondía: «Es mi hermana». Tenía miedo de confesar que era su esposa, porque pensaba: «Esta gente es capaz de matarme a causa de Rebeca, que es muy hermosa». Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí, cuando Abimelec, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Abimelec lo mandó llamar y le dijo: «No cabe ninguna duda, ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste entonces que era tu hermana?» Isaac le respondió: «Porque pensé que podían matarme a causa de ella». Pero Abimelec replicó: «¿Qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer,
y entonces nos habrías hecho responsables de un delito. Y Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó el 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así se fue enriqueciendo cada vez más, hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los pozos entre Gerar y Berseba. Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos, que en tiempos de habían cavado los servidores de su padre. Y Abimelech dijo a Isaac: aléjate de nuestro lado, porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Enseguida abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había dado su padre. Pero cuando los servidores de Isaac, que habían estado cavando en el valle, encontraron un manantial, los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac, diciendo: esta agua es nuestra. Entonces Isaac llamó a ese pozo Esek, que significa litigio, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo, y volvió a producirse un altercado a causa de él. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Luego siguió avanzando, y cavó otro pozo más. Pero esta vez no hubo ningún altercado. Entonces le puso el nombre de Rehobot, que significa campo libre, porque dijo: ahora el Señor nos ha dejado el campo libre, para que podamos prosperar en esta región. Renovación de la promesa hecha a Isaac. De allí subió a Berseba, y esa misma noche el Señor se le apareció para decirle: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor a mi servidor. Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. En ese lugar estableció su campamento, y sus servidores comenzaron a cavar un pozo. La alianza de Isaac con Abimelech. Mientras tanto, fue a verlo Abimelech, que venía de Gerar junto con Ahuzat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: ¿para qué vienen a verme, si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado? Ellos le respondieron: hemos comprobado que el Señor está contigo, y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo, ratificado con un juramento. Por eso, queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás ningún daño, porque nosotros no te hemos causado ninguna molestia, sino que siempre fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Isaac les ofreció un banquete, y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente, se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió, y ellos se fueron como amigos. Aquel mismo día, los servidores de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían estado cavando, y le dijeron: hemos encontrado agua. Él llamó a ese pozo Sibá, que significa juramento. De allí procede el nombre de la ciudad de Berseba hasta el día de hoy. Las esposas hititas de Esaú. Cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, el hitita, y con Basmat, hija de Elón, el hitita. Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Capítulo 27, Génesis 27. La bendición de Isaac a Jacob. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veía nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Como ves, continuó diciendo Isaac, yo estoy viejo y puedo morir en cualquier momento. Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo, y cázame algún animal silvestre. Después prepárame una buena comida, de esas que a mí me gustan, y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Rebeca había estado escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Y apenas éste se fue al campo a cazar un animal para su padre. Rebeca dijo a Jacob: acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú: tráeme un animal silvestre y prepárame una buena comida. Yo la comeré, y te bendeciré en la presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha bien lo que voy a ordenar. Ve al corral y tráeme de allí 2 cabritos bien cebados. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le agradan a él, y tú se la llevarás para que la coma. Así él te bendecirá antes de morir. Pero Jacob respondió a su madre Rebeca: mira que mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me llega a tocar, pensará que me estoy burlando de él, y entonces atraeré sobre mí una maldición, y no una bendición. Que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío, le respondió su madre. Tú obedéceme,
y tráeme los cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó una buena comida, como le agradaba a su padre. Después Rebeca tomó una ropa de su hijo mayor Esaú, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor, y con el cuero de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: «Padre». Este respondió: «Sí, ¿quién eres, hijo mío?» «Soy Esaú, tu hijo primogénito», respondió Jacob a su padre, «y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que cacé, para que puedas bendecirme». Entonces Isaac le dijo: «Qué rápido lo has logrado, hijo mío». Jacob respondió: «El Señor, tu Dios, hizo que las cosas me salieran bien». Pero Isaac añadió: «Acércate, hijo mío, y deja que te toque, para ver si eres realmente mi hijo Esaú o no». Él se acercó a su padre, éste lo palpó y dijo: «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Y no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de vello, como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando ya se disponía a bendecirlo, le preguntó otra vez: «¿Tú eres mi hijo Esaú?» «Por supuesto», respondió él. «Entonces sírveme», continuó diciendo Isaac, «y déjame comer lo que has cazado, para que pueda darte mi bendición». Jacob le acercó la comida, y su padre la comió, también le sirvió vino, y lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, y dame un beso». Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo: «Sí, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga». Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el preciso momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida apetitosa y la presentó a su padre, diciendo: «Levántate, padre, y come la presa que tu hijo ha cazado. Así podrás bendecirme». Isaac, su padre, le preguntó: «¿Y tú, quién eres?» «Soy Esaú, tu hijo primogénito», le respondió él. Isaac quedó profundamente turbado y exclamó: «¿Quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije, y quedará bendecido». Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo: «Padre, bendíceme también a mí». Pero Isaac respondió a Esaú: «Ha venido tu hermano y, valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición». Esaú dijo entonces: «Sí, con razón se llama Jacob. Ya van 2 veces que me desplaza. Primero arrebató mi condición de hijo primogénito, y ahora se ha llevado mi bendición». Y agregó: «¿No has reservado una bendición para mí?». Isaac respondió a Esaú: «Lo he constituido tu señor y le he dado como servidores a todos sus hermanos, lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío?». Esaú dijo a su padre: «¿Acaso tienes solo una bendición?». Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. Isaac le respondió, diciéndole: «Tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te rebeles, él logrará sacudir su yugo de tu cuello». Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor, por la bendición que le había dado su padre. Y pensó: «Pronto estaremos de duelo por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob». Cuando contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: «Tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye inmediatamente a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algún tiempo, hasta que tu hermano se tranquilice, hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que le has hecho. Después yo te mandaré a buscar. ¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día?». El viaje de Jacob a Padán Aram. Rebeca dijo a Isaac: «Esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Si también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida?». Capítulo 28, Génesis 28. Por eso, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo, y le ordenó: «No te cases con una mujer cananea. Ve ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga,
te haga fecundo y te dé una descendencia numerosa, para que seas el padre de una asamblea de pueblos. Que Él te dé, a ti y a tu descendencia, la bendición para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora vives como extranjero, esa tierra que Dios concedió a Abraham. Luego Isaac despidió a Jacob, y éste se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. El otro casamiento de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se buscara allí una esposa. Vio, asimismo, que al bendecirlo le había dado esta orden: no te cases con una mujer cananea. Y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Entonces comprendió cuánto disgustaban a su padre Isaac las mujeres cananeas. Por eso acudió a Ismael, el hijo de Abraham, y tomó por esposa, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. El sueño de Jacob en Betel. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar, y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño, vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra, y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur, y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: Verdaderamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y lleno de temor, añadió: Qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa, y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto: Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir, será la casa de Dios. Además, le pagaré el diezmo de todo lo que me dé. Capítulo 29, Génesis 29. Jacob en casa de Labán. Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los orientales. Allí vio un pozo en medio del campo, junto al cual estaban tendidos 3 rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores, podían correrla para dar de beber a los animales. Luego la volvían a poner en su lugar, sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: Hermanos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, respondieron. Él añadió: ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Sí, dijeron ellos. Él volvió a preguntarles: ¿Se encuentra bien? Muy bien, le respondieron. Precisamente, ahí viene su hija Raquel con el rebaño. Entonces él les dijo: Aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a pastar? No podemos hacerlo, dijeron ellos, hasta que no se reúnan todos los pastores y hagan rodar la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a los animales. Todavía estaba hablando con ellos, cuando llegó Raquel, que era pastora, con el rebaño de su padre. Apenas Jacob vio a Raquel, la hija de su tío Labán, que traía el rebaño, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo, y dio de beber a las ovejas de su tío. Después besó a Raquel y lloró de emoción. Entonces le contó que él era pariente de Labán por ser hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a comunicar la noticia a su padre. Labán, por su parte, al oír que se trataba de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a saludarlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y cuando Jacob le contó todo lo que había sucedido, Labán le dijo: Realmente, tú eres de mi misma sangre. Las 2 esposas de Jacob. Después que Jacob pasó un mes entero en compañía de Labán, éste le dijo: ¿Acaso porque eres pariente mío me vas a servir gratuitamente? Indícame cuál debe ser tu salario. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía, y la menor, Raquel. Lía tenía una mirada tierna, pero Raquel tenía una linda silueta y era muy hermosa.
Y como Jacob se había enamorado de Raquel, respondió: Te serviré durante 7 años, si me das por esposa a Raquel, tu hija menor. Mejor es dártela a ti que a un extraño, asintió Labán. Quédate conmigo. Y Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero le parecieron unos pocos días, por el gran amor que le tenía. Después Jacob dijo a Labán: Dame a mi esposa para que pueda unirme con ella, porque el plazo ya se ha cumplido. Labán reunió a toda la gente del lugar e hizo una fiesta. Pero al anochecer, tomó a su hija Lía y se la entregó a Jacob. Y Jacob se unió a ella. Además, Labán destinó a su esclava Zilpá, para que fuera sirvienta de su hija Lía. A la mañana siguiente, Jacob reconoció a Lía. Entonces dijo a Labán: ¿Qué me has hecho? ¿Acaso yo no te serví para poder casarme con Raquel? ¿Por qué me engañaste? Pero Labán le respondió: En nuestro país no se acostumbra a casar a la menor antes que a la mayor. Por eso, espera que termine la semana de esta fiesta nupcial, y después te daré también a Raquel, como pago por los servicios que me prestarás durante otros 7 años. Jacob estuvo de acuerdo, esperó que concluyera esa semana, y después, Labán le dio como esposa a su hija Raquel. Además, Labán destinó a su esclava Bilha, para que fuera sirvienta de su hija Raquel. Jacob se unió a ella, y la amó más que a Lía. Y estuvo al servicio de Labán 7 años más. Los hijos de Lía. Cuando el Señor vio que Lía no era amada, la hizo fecunda, mientras que Raquel permaneció estéril. Lía concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque dijo: El Señor ha visto mi aflicción, ahora sí que mi esposo me amará. Luego volvió a concebir, y tuvo otro hijo. Entonces exclamó: El Señor se dio cuenta de que yo no era amada, y por eso me dio también a este. Y lo llamó Simeón. Después concibió una vez más, y cuando dio a luz, dijo: Ahora mi marido sentirá afecto por mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Finalmente, volvió a concebir y a tener un hijo. Entonces exclamó: Esta vez alabaré al Señor, y lo llamó Judá. Después dejó de tener hijos. Capítulo 30, Génesis 30. Los hijos de Bilha. Al ver que no podía dar hijos a Jacob, Raquel tuvo envidia de su hermana, y dijo a su marido: Dame hijos, porque si no, me muero. Pero Jacob, indignado, le respondió: ¿Acaso yo puedo hacer las veces de Dios, que te impide ser madre? Ella añadió: Aquí tienes a mi esclava Bilha. Únete a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas. Por medio de ella, también yo voy a tener hijos. Así le dio por mujer a su esclava Bilha. Jacob se unió a ella, y cuando Bilha concibió y dio un hijo a Jacob. Raquel dijo: Dios me hizo justicia, él escuchó mi voz y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan. Después Bilha, la esclava de Raquel, volvió a concebir y dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Sostuve con mi hermana una lucha muy grande, pero al fin he vencido. Y lo llamó Neftalí. Los hijos de Zilpá. Lía, por su parte, viendo que había dejado de dar a luz, tomó a su esclava Zilpá y se la dio como mujer a Jacob. Cuando Zilpá, la esclava de Lía, dio un hijo a Jacob, Lía exclamó: ¡Qué suerte! Y lo llamó Gad. Después Zilpá, la esclava de Lía, dio otro hijo a Jacob. Lía dijo entonces: ¡Qué felicidad! Porque todas las mujeres me felicitarán. Y lo llamó Aser. Los otros hijos de Lía. Rubén salió una vez mientras estaba cosechando el trigo, y encontró en el campo unas mandrágoras, que luego entregó a su madre. Entonces Raquel dijo a Lía: Por favor, dame algunas de esas mandrágoras que trajo tu hijo. Pero Lía respondió: ¿No te basta con haberme quitado a mi marido, que ahora quieres arrebatarme también las mandrágoras de mi hijo? Está bien, respondió Raquel, que esta noche duerma contigo, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Al atardecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: Tienes que venir conmigo, porque he pagado por ti las mandrágoras que encontró mi hijo. Aquella noche Jacob durmió con ella, y Dios la escuchó, porque concibió una vez más, y dio a Jacob un quinto hijo. Entonces Lía exclamó: Dios me ha recompensado, por haber dado mi esclava a mi marido. Y lo llamó Isacar. Luego Lía volvió a concebir y dio un sexto hijo a Jacob. Dios me hizo un precioso regalo, dijo Lía. Esta vez mi marido me honrará, porque le he dado 6 hijos. Y lo llamó Zabulón. Finalmente tuvo una hija, a la que llamó Dina, el primer hijo de Raquel. Dios también se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi afrenta. Y lo llamó José,
porque dijo, que el Señor me conceda un hijo más. El enriquecimiento de Jacob. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame volver a mi casa y a mi país. Dame a mis mujeres, por las que te he servido, y a mis hijos, para que pueda irme. Porque tú sabes muy bien cuánto trabajé por ti. Pero Labán le respondió, si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber, por medio de la adivinación, que el Señor me bendijo gracias a ti. Por eso, siguió diciendo, fíjame tú mismo el salario que debo pagarte. Entonces Jacob añadió, tú sabes bien cómo te he servido, y cómo prosperó tu hacienda gracias a mis cuidados. Lo poco que tenías antes que yo llegara se ha acrecentado enormemente, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. ¿Qué debo darte en pago?, preguntó Labán. Y Jacob respondió, no tendrás que pagarme nada. Si haces lo que te voy a proponer, yo volveré a apacentar tu rebaño y a ocuparme de él. Revisa hoy mismo todo tu rebaño, y aparta de él todas las ovejas negras y todas las cabras moteadas o manchadas. Ese será mi salario. Y más adelante, cuando tú mismo vengas a verificar mis ganancias, mi honradez responderá por mí, si llego a tener en mi poder alguna cabra que no sea manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, eso será un robo que yo he cometido. Está bien, dijo Labán, que sea como tú dices. Pero aquel mismo día, Labán separó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todo lo que tenía una mancha blanca y todos los corderos negros, y los confió al cuidado de sus hijos. Después interpuso entre él y Jacob una distancia de 3 días de camino. Mientras tanto, Jacob apacentaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo, almendro y plátano, y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando descubierto la parte blanca de las ramas. Luego puso frente a los animales, en los bebederos o recipientes de agua donde iba a beber el rebaño, las ramas que había descortezado. Y cuando los animales iban a beber, entraban en celo. De esta manera, se unían delante de las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Además, Jacob separó a los carneros y los puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así pudo formar sus propios rebaños, que mantuvo separados de los rebaños de Labán. Y cuando los animales que entraban en celo eran robustos, Jacob ponía las ramas en los bebederos, bien a la vista de los animales, para que se unieran delante de las ramas, pero cuando los animales eran débiles, no las ponía. Así los animales robustos eran para Jacob, y los débiles para Labán. De esta manera Jacob se hizo extremadamente rico, y llegó a tener una gran cantidad de ganado, de esclavos, esclavas, camellos y asnos.